Las vecinas de la Corrala, un rinconcito para amantes de la moderna, presentado por las amantes de la moderna. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Las vecinas de la Corrala. Hoy tenemos con nosotras a una invitada con la que ya habíamos tenido el placer de hablar, de hecho, al principio, antes de empezar la tercera temporada, en el plató allí en La Moderna, Magdalena Tejado. Paula Pedraza en La Moderna. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, la verdad que muy contenta de estar hablando con vosotras otra vez. Me hace mucha Sí, ilusión. porque se cierra el círculo, de Se hecho. cierra el círculo, Se sí, cierra es el como una círculo. forma de, Sí. de despedirnos. Eso es, un poquito, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a hablar de tu personaje, de la trayectoria que ha tenido en esta tercera temporada, un poco convulsa también, que bueno, podemos hablar sobre ello luego. Entonces, para empezar, te entrevistamos justo antes de que empezase la emisión de la tercera temporada, todavía Hmm, quedaban unos capitulillos ahí de la segunda temporada para terminar. Y nos decías que te enfrentabas a tu primera diaria, que era sí, un reto, que estabas muy feliz, evidentemente. Además, te reencontrabas con el equipo de Boomerang, eso porque es. ya habías estado Entre Tierras. Ujú. ¿Cómo recuerdas ese primer día de rodaje? ¿Cómo Uf. fue aquello? Pues la verdad que tenía un montón de ilusión, pero también tenía mucho miedo porque es lo que os dije, era la primera diaria. Ya me habían advertido cómo iba el funcionamiento, cómo iba a ser todo de frenético, de locura. Entonces estaba con las expectativas de a ver si estoy a la altura, ¿no? De poder sacar un trabajo tan fuerte adelante. Pero la verdad que lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy agradable porque noté el apoyo y el cariño de todo el equipo. También tenía un poco que ver eso, de que ya los conocía de antes, entonces, no sé, me sentí muy bien. De hecho que vas con muchos nervios, pero te sientes sostenida y fue muy guay, la verdad. Y cuando te presentaron a Paula, no sé si a ti te la presentaron así, pero bueno, a nosotras, al público, nos la presentaron como una mujer adelantada a su tiempo, Mm, era ingeniera, motera, o sea, una tía muy chula para su sí, época. ¿Cómo recibiste tú la propuesta? O sea, ¿qué es lo que más te atrajo del personaje? Si fue precisamente esto, ¿no? Que fuera tan claro. transgresora en los años 30. Sí, hombre, eso era algo que me motivaba muchísimo, porque claro, es como que en una diaria se haga un personaje así y que eso vaya a llegar a un público eh, bastante grande, porque al final una diaria tiene mucha audiencia y también es un público que no es solamente un público joven, también es un público pues de edad más mayor y entonces me hacía mucha ilusión de que se reflejara ese tipo de mujer en la época para que llegara a todo ese público más mayor también. Y porque claro, muchas de las mujeres de esa época no pudieron revelarse así. Entonces era como un regalo poder llevar a una mujer hacia la pantalla en los años 30 para que esas mujeres de algún modo sintieran que algo sí se cambió. Entonces a mí me motivaba mucho, me encantó. Sí que es verdad que luego cuando se presentó el personaje era muy chulo, o sea, la Mm. forma en la que se presentó, pero sí que es verdad que entre los espectadores notamos que esa faceta se dejó un poco de lado. O sea, sí que es Sí. verdad que todo lo que tenía que ver con las motos o su faceta ingeniera se quedó en un segundo plano. Tú lo viviste un poco así también. Sí, luego es verdad que la trama se volcó más en el amor con Rodrigo, de entre Paula y Mm. Rodrigo, y también mucho la trama de Emiliano Pedraza cobró mucho protagonismo. Entonces es verdad que hubo que desplazar ciertas tramas y, por ejemplo, esta fue una de ellas que yo sentí que se quedó un poquito de lado Mm. esa idea de mujer motera. Al final se centró mucho en la tienda, en el proyecto de la tienda, Cierto. pero se dejó un poquito de lado lo que es la trama de esa mujer fuerte, valiente, que transgresora, que va a cambiar las cosas. Sí que sentí eso, que se quedó un poco light, por decirlo de alguna forma. Me Mm. hubiera gustado
que se hubiera metido un poquito más de caña por ahí, la verdad. ¿Y cómo fue el proceso de construcción del personaje? Porque sí que es verdad que hay gente que llegó y casi tuvo que empezar a rodar de inmediato. Vosotros sí que tuvisteis tiempo para ensayar, ¿no? Y hacer un poco familia entre todos. ¿Cómo Sí. fue el proceso de construcción de Paula? Pues sí, tuvimos unas semanas para conocernos y para ensayar un poco. Y, y claro, yo, o sea, me interesaba mucho este personaje porque, claro, venían de otro país, me interesaba mucho cómo ella había llegado a ese punto de ser tan independiente y todo, porque viendo cómo era la familia, era como esta chica de repente, ¿no? Se sale de la canasta y se forma de esa manera. Entonces yo quise investigar mucho sobre eso y me motivaba también esa parte reveladora que ella tenía de pase lo que pase con mi familia, yo siempre apuesto por lo mío. Y también creo que iba mucho acorde con el amor con Rodrigo, porque claro, eso es lo que a ella también le impulsaba y le hacía decir, venga, tiro para adelante porque tengo el apoyo de él. Que también, por otro lado, echábamos de menos más conflictos entre nosotros, de a veces discusiones de pareja, cosas que no van bien, pero bueno, al final se jugaba así, ¿no? De que él era el apoyo de ella y pasara lo que pasara, pues estaban juntos. Y bueno, ya sabemos que Paula viene de una clase social alta. Sí que es verdad que, mira, el otro día hablábamos con Berta Galo, que su personaje también venía de una familia bien, o sea, Laurita venía de una familia bien, con unos padres con dinero y demás. Ella hablaba de un privilegio consciente, o sea, es decir, Claro. ella era una privilegiada, sabía que era una privilegiada, pero con conciencia de lo que había a su alrededor. Sí. ¿Crees que Paula era un poco así también? O sea, una privilegiada consciente de lo que había a su alrededor. Yo creo que era una privilegiada consciente, pero también yo, bueno, solo hablé con Miguel Hermoso, que nosotros pusimos en una balanza nuestra relación y tenía mucha importancia en todo esto porque Paula sin Emiliano no hubiera podido ser la mujer que es, aunque al final todo fuera una trepa y él le hubiera metido el engaño por detrás, ¿no? Pero yo lo ponía mucho en valor porque es verdad que es como esa conciencia de privilegio, pero también de sin mi padre yo no podría hacer nada de esto y soy consciente, pero soy consciente también de que estoy yendo en contra de sus ideas, entonces era esa dualidad todo el tiempo de quiero ser independiente, pero no es me voy de casa, es estoy en casa, dependo de mi padre y quiero llevar la moda a todo el mundo, quiero ser motera, soy ingeniera, entonces era como sí hay esa conciencia, pero también tengo que contentar un poco a mi padre y no irme demasiado del tiesto porque si no me deja de ayudar. Pues mira, un poco en relación con eso, sí, como espectadoras también daba la sensación de que Paula, o sea, se debatía entre lo que se esperaba de ella en la familia, ¿no? Y en su entorno, y lo que ella realmente quería hacer. Claro. Porque claro, al final, pues eso, sí, vale, Paula era una mujer adelantada a su tiempo y demás, pero vivía en la familia que vivía. Entonces, al final, ¿cómo trabajaste tú ese conflicto interno como Magdalena? Pues desde el amor a la familia, de decir, yo a pesar de todo, quiero a mi padre, a pesar de todo, quiero que mi familia esté bien, a pesar de todo, entonces para mí era más interesante tener ese conflicto porque si no se quedaba en algo más plano, ¿no? Y entonces me interesaba eso, jugar a si esto no me doliese o si esto no conllevara una pérdida, sería muy fácil, porque claro, cojo el dinero y venga, hago lo que yo quiera. Pero si ponía en juego el amor hacia mi padre, hacia mi madre, a la familia, hacia Iván, que también era para mandarlo a freír espárragos, era como si todo eso no me importara, claro, no hay nada en juego. Claro. Y yo lo quise llevar por ahí porque
porque si no, pues eso se quedaba en algo como que no, como más plano y como que entonces se resolvería el conflicto directamente. Totalmente. Sí que hay una dualidad ahí que es como Eso es. interesante. Sí, total. ¿Y hubo alguna escena o tú como Magdalena que sentiste que Paula realmente brillaba, que mostró su lado más adelantado a su tiempo? ¿Alguna que se te haya quedado de decir, buah, Ay, esta... yo disfruté muchísimo la escena del desfile, Mira que lo con estaba todas las pensando. mujeres de... Buah, Sí. de hecho, me preguntaron en otra entrevista que si hay algo que yo hubiera echado en falta o algo que hubiera... Y dije que tener más conexión y más comunicación y escenas con las chicas del salón de té, porque sentí que Paula se quedó al final fuera de ese entorno y Sí. me hubiera interesado muchísimo seguir esa línea de cuando empezó lo del desfile, que parecía que iba a haber Ujú. una relación más estrecha entre ellas Total. y luego no fue, entonces yo me quedé como, ay, me hubiera Sí. encantado que eso hubiera seguido. O sea, lo Sí. vi tan guay, esa hermandad, esa... Uf, Sí, porque de hecho decíamos que muchas veces era como pequeñas escenas o pequeñas pildoritas donde metían a Paula en el vestuario o en el salón de té, pero sí, al final no acababa de haber como una hermandad total entre ellas, eran como totalmente. pildoritas, Yo eso entonces... me he quedado mm, con esa espinita, ¿sabes? sí, pues nosotras hablábamos mucho también de que era como si Paula fuera una especie de alter ego de Matilde. Ahora que Matilde se marchó, llegaba Paula y sí que dijimos, jo, podía ser ella la pieza que Sí, faltaba ahí, ¿no? Con la marcha de Matilde, sí, pero porque al además final, Matilde también tiene un personaje precioso que inició una revolución, entonces era ujú, como eso es, que esto sea un paso más a esa revolución y luego se quedó un totalmente, poco, sí, para mí se quedó en segundo plano y la verdad que lo he extrañado mucho. pues sí, nosotros también. Total, total. Sabemos que a vosotros no sabéis muy bien lo que va a pasar, o sea, os van llegando también los guiones poco a poco, os vais Total. sorprendiendo hasta vosotros mismos. ¿Tú recuerdas algún momento que te llegó algún guión del momento de la evolución decir, uy, o sea, ahora voy a ir por aquí, en plan, me van a dar este giro que te sorprendiese esa separata o ese guión que te llegó? Sí, pues justo tengo en la retina en el momento que leí que Rodrigo y yo éramos hermanos. Porque claro, cuando nos decían que éramos hermanos, nosotros no sabíamos que luego no seríamos hermanos. Claro. Entonces era como, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Como de repente somos hermanos, o sea, eso fue unas risas con Jesús, porque claro, de haber construido todo, de nosotros hacernos nuestra propia película, a de repente sois hermanos, era Claro. como, ay Dios mío, pero ¿esto cómo se hace? Ahora cómo se lleva esto a cabo, ¿sabes? Era una locura y ni los propios guionistas en ese momento nos decían claramente si luego eso iba a cambiar o no, porque no lo tenían claro. Y era como, de repente puede ser que ya de aquí en adelante seamos hermanos, ¿sabes? Y eso fue una locura. Eso fue... Nosotros recuerdo que lo vivimos como al revés. Era como, en algún momento estamos seguros de que van a terminar siendo hermanos. Sí. Entonces, Ya. cuando se descubrió, fue como, vale, ya. Y ya el giro fue cuando dijimos, ah, que no. Que no. Y encima de una traición de Pepita, que era la que menos nos íbamos a esperar todos. Entonces, Ay, con eso nos divertimos mucho, la verdad, porque era como de repente Pepita se ha inventado Sí, esto. sí. No, era una risa, porque claro, de repente ya un cachondeo con que éramos hermanos, con que luego no. Sí, era un cachondeo eso. y decías también que te hubiera gustado rodar con las dependientas, pero ¿hay alguna escena en concreto o alguna trama? Porque claro, sabemos que también ha habido alguna escena que igual has grabado y no lo hemos visto y que puede ser, o alguna trama que sabías que iba a venir o que a ti te hubiera gustado que se le hubiera dado al personaje de Paula. No sé, yo hubiera seguido lo que os decía por esa línea de yo a través de la moda realmente ayudar a esas mujeres. Por ejemplo, para mí el que Trini se pusiera un pantalón fue muy bonito, fue súper revolucionario, ayudar a que de repente ellas se sintieran de otra manera.
yo hubiera seguido esa línea, ¿no? De que a través de esa hermandad, de hacer sentir a otras mujeres mejor con ellas mismas, que eso hubiera llegado a algo más, ¿no? A que de repente ellas se unan y se sientan capaces de hacer cosas más grandes, no sé. Con esto del liceo, ¿no? Que de repente también se comenta, pero tampoco cuaja de ninguna manera. Yo creo que si esa línea se hubiera enlazado y hubiera seguido, yo creo que la línea, por ejemplo, con Teresa, Trini, Antonia, Esperanza, que también Esperanza cuando se ve ella guapísima, ¿no? De repente eso cambia algo en nosotras, porque eso, no sé, es como yo creo que se hubiera desarrollado en mujeres mucho más fuertes que hacen cosas increíbles, no sé qué hubiera pasado, la verdad. Sí, Pero yo me creo hubiera que gustado probarlo. era una manera de juntar clases a través de la moda, o sea, de no sentirse ellas tan tan pequeñas, porque muchas Exacto. veces al final al lado de una Maruja, pues igual se siente como más pequeñas, y entonces a través de la moda es lo que sí que se conseguía mucho, y sí que igual se quedó eso bastante más diluido y hubiera sido muy interesante verlo, desde luego. Claro, porque además para mí era todo el sentido, o sea, el sentido que tenía tener esa tienda y llevar la moda realmente a las mujeres era ese. Entonces, cuando se queda en el simple hecho de una tienda de vender ropa a precios más asequibles, sí está bien, pero si de repente eso tiene una proyección en la sociedad y un cambio social, ¡buah! Es brutal. Me hubiera encantado. ¿Y hubo algún momento en el rodaje en el que sentiste que Paula descarrilaba? En el que decías, uy, Paula, ¿a dónde vas? Sí. Sí, fue a partir de cuando vuelve Rodrigo ya de haber estado fuera. Ahí sí que sentí que Paula se volcaba mucho en tramas más masculinas, como con su hermano, su novio, y ahí se alejaba un poco ya de la idea de su proyecto personal. Y ahí siento que ya se alejaba. Y también cuando pasaba el problema de Maruja con Emiliano, ya ahí ya llega un momento que se tiene que volcar con Maruja. Entonces, claro, esa parte pues tiene que pasar a un segundo plano. Y ahí siento que sí, que se descarrila porque tenía poca maniobra, tampoco podía hacer mucho. Entonces era como... Claro. Sí, sí, total. Sí, es que de hecho nosotras muchas veces, que al final es por tramas y por tiempos y porque al final hay que priorizar, pero que muchas veces el personaje pierde su individualidad y sobre todo en los personajes femeninos, ¿no? Y se da mucho peso a la trama en pareja o a la trama con el personaje masculino y se deja de un lado la individualidad del personaje, o sea, lo que puede aportar el personaje femenino. Que está muy bien las relaciones amorosas y que nos gustan a todas ver parejas idílicas, pero sí que es verdad que dices, dejar a un lado el hecho de que ella pueda desarrollarse como persona, como ser humano, pues... Sí. Joroba un poquito. Total, porque claro, ya llegaba un momento que pasaban tantas cosas malas con Emiliano y tal, que claro, era muy difícil mantener esa otra trama de Paula. Y luego también que había muchas más tramas. Entonces, claro, es lo que vosotras decís, por tiempo, espacio y todo, al final todo se fue reduciendo. Y pues hubo cosas que se quedaron atrás. Y es una pena, la verdad. Yo me hubiese encantado, claro, vivirlo, pero bueno. Claro. Y hablábamos de Emiliano, que ha sido yo creo que el gran personaje de esta tercera temporada. Sí, Al final sí que es verdad que todo ha girado alrededor de él. Vamos a hablar un poco de la relación de Paula con su familia, ¿no? Que al final la trama familiar se le ha dado mucho peso en esta temporada. Nosotras hemos visto que Paula creció, y tú misma lo has dicho, no sé si idealizando a su padre, pero bueno, lo tenía como un ejemplo a seguir. Claro. Incluso ve cómo idealiza a su padre y a su vida familiar, ¿no? Está en su burbuja, entonces para ella todo es ideal. Total. Pero llega un momento en el que empiezan a explotar bombas por todos los lados. Entonces, nosotros hemos ido como recopilando. Porque tampoco o sea, los tiempos no los tenemos muy claros, pero creo que fue así.
Resulta que primero sale a la luz que Pepita, la ama de llaves y madre de su novio Rodrigo, llevaba años siendo la amante de Emiliano. Y que por tanto la relación de sus padres era por conveniencia. Y aquí también lo que decías tú, entra que Paula y Rodrigo supuestamente son hermanos, que es ese momento en el que Pepita intenta separarlos. Totalmente. Esa es la primera bomba. Eso es un shock. Claro, es el Total. primer shock que cambia todo. Luego, también es verdad que a raíz de esto ella juzga a su madre primero, echándole la culpa de haber permitido esa relación por mantener las apariencias, y posteriormente ya ella se da cuenta y le pide perdón a su madre. Luego, es que esto al final hemos estado haciendo recopilación y decimos, pobrecilla, la que ha vivido en poco tiempo. Luego, se entera de que su madre mantenía una relación secreta con el Bueno. sargento, que es el gran enemigo de su padre y también de su hermano. O sea, al final, increíble. Y luego ya después, finalmente, se entera de que su padre había cometido crímenes en la hacienda de Argentina. Todo esto a través de Amaya, que un día aparece en la tienda, le da un susto y se lo cuenta. O sea, es como, madre mía. Y luego que Maruja y Pepita lo sabían todo y lo Bueno, encubrieron. claro. No, es todo... Entonces esto fue un terremoto emocional para Paula. ¿Cómo lo viste tú como actriz? Todas esas bombas tan de seguido. ¿Cómo fue para ti Uf, interpretarlo y vivirlo? claro, fue chocante porque como vamos, exacto, por trama, nunca sabemos luego lo que va a pasar. Entonces, cuando te viene la siguiente bomba, es como, que había más. Y luego te llega la siguiente, que había más. Entonces, es muy divertido, porque la verdad, es muy divertido, porque es como una locura real, entonces muy guay. Pero por otro lado, es como un momento de paz, ¿sabes? Como... Sí. No existe en la moderna. no había un momento de paz o de... o escenas tranquilas, era todo como bomba, Sí, bomba, sí. bomba, y sufriendo por lo que acaba de pasar, sufriendo por lo que me acaban de decir. Entonces era como... Hubo un par de semanas que era como... Estoy ya de tanta tragedia que ya no sabía ni ya cómo, cómo asumir lo que estaba pasando. Pero, claro, para el personaje de Paula, pues lo que hablábamos, que al final tiene que dejar cosas en segundo sitio, porque es que para afrontar todo lo que le está pasando, si no es que no hay manera, porque claro, cuando viene Amaya también se suma a Rodrigo, me ha estado engañando toda la vida. Eso Y es. aparte de que casi éramos hermanos, que al final no somos hermanos, me ha estado engañando toda la vida y nuestra relación era por conveniencia. Bueno, entonces, claro, más cosas. Luego, Pepita, que es mi persona de confianza, también me ha estado mintiendo. Mi madre, que es la persona que más quiero, también. Todo el mundo me ha estado mintiendo. Luego, a todo esto, cuando Iván se entera, se quiere matar todo el rato. Entonces, como... Sí. Ay, Dios mío, ¿sabes? Como tengo que sostener la familia, porque al final Paula creo que hace un poco de sostén en este momento, porque está todo el mundo tirando para donde puede, y yo creo que Paula es la única que dice, voy a enfrentarme a mi padre, voy a intentar a sostener a mi madre, y vamos a intentar que esto no nos vuelva loco a todos. Pero yo me preguntaba, yo decía, ¿cómo esta persona no se vuelve loca? O sea, Sí, yo decía, ¿cómo de totalmente. repente no está para que la encierren, ¿sabes? Porque yo no sé, yo lo pensaba en Madalena, digo, a mí me pasa todo esto y yo creo que al final acabo loca perdida, no sé. Sí, o coge la moto y se O marcha cojo la huyendo. moto Y dice, ahí os quedáis. Os quedáis con vuestros problemas, yo me marcho. Hasta total, luego. o decir, mira, yo paso ya de todos vosotros, me voy Ya, me voy de normal, aquí. pobrecilla. Y de todas estas tramas, ¿hay alguna secuencia que recuerdes especialmente? Porque nosotras haciendo el repaso, hay alguna que, por ejemplo, hay una que es cuando, de hecho, Paula se disculpa con su madre en las galerías, hay una conversación ahí muy bonita, una escena muy chula que tienes con Lola Marcelli. Nosotras como que la vivimos muy, no sé, fue muy bonita de verla, porque además fue como, esto es lo que se necesita, ¿no? Que al final
aunque tú sepas que, o sea, saber que has hecho algo mal, rectificar y pedir perdón. Entonces, Total. no sé cómo viviste tú esa secuencia Para y otras, ¿eh? nosotras fue muy bello de vivir porque era un reflejo de esas madres e hijas generacionales de toda la vida. De cómo yo perdono las costumbres de antes, lo que se hacía, cómo ellas nos han dado paso a lo que ahora se puede hacer, porque no nos olvidemos de que si ellas no hubieran sacrificado sus vidas, a día de hoy no podríamos hablar ni de feminismo, ni de libertad de expresión, no hubiéramos podido llegar a eso. Entonces es una escena muy bella porque yo creo que en poco se refleja ese perdón generacional que da paso a... Yo no... Porque además Paula se lo dice, le dice, yo no soy como tú, no hago las cosas como tú, pero te entiendo, ¿sabes? En plan... Y entonces fue súper... Para nosotras fue un regalo de cena. Fue maravilloso porque nos acordamos de nuestras madres, nos acordamos de... Sí, claro, porque es que esto pasaba, esto era real, de nuestras madres, o sea, o nuestras abuelas más bien en este caso, no se llegaban a plantear su propia felicidad. Y eso es muy duro de pensar porque simplemente hacían para que su familia saliera adelante. Y en este caso, aunque fuera una familia de clase alta y que tiene hasta los recursos para salir adelante, es una cuestión educacional. Ni siquiera va de dinero esto, ¿sabes? Entonces era como... Era una escena muy humana y muy de reconocer todo lo que ha habido atrás antes de que nosotras pudiéramos ser lo que somos hoy y ser libres de esta manera, ¿no? Y entonces fue la verdad que un regalo de cena, las dos la disfrutamos cuando la leímos. Fue como gracias porque era eso, una forma de dar las gracias también a todas esas mujeres que se han sacrificado para que nosotras podamos seguir para adelante. Total, sí que es verdad que el tramo en el que ella es, o sea, en el que Paula juzga a su madre y le pide perdón es cortito, o sea, no hay muchos capítulos entre esos dos momentos, pero para ti, ¿cómo fue abordar el juzgar o poner el foco en la mujer con ojos de 2025 y sobre todo con ojos de Magdalena, ¿no? Porque sí que es verdad que nosotras también lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que se juzga mucho a la mujer, se pone el foco en ella y no tanto en, por ejemplo, en Emiliano, que era el que estaba haciendo todas las tropelías, siendo infiel a su mujer, etcétera, etcétera. Entonces no sé cómo fue para ti abordar eso. Claro, yo esto lo hablé con los directores porque para mí era un poco contradictorio en ese momento enfrentarme de cierta manera a Maruja, porque yo era la primera que defendía a la mujer, la primera que buscaba esa libertad. Entonces yo ahí tuve muchas dudas porque era como, pero de repente era... Y no era un juicio de por qué has hecho esto como mujer. Yo, al menos lo que intenté, era más por qué le has hecho esto a tu familia, que es otro juicio que también hay mucho de... Claro, también tenemos un contexto social que si lo hacía un hombre no se veía de la misma manera. Que igualmente para mí es muy doloroso cuando yo me entero. Pero claro, es como la madre, en este caso Maruja, es un poco sostén de la familia, porque si Maruja en un momento, de hecho cuando ya se revela es cuando todo salta por los aires, pero hasta ese momento ella siempre había sido la que había sostenido la familia, entonces como, ¿por qué le haces esto a tu familia si sabes lo que puede pasar de esto se destruye? Y claro, esa escena que también tuvimos una escena muy chula en la que ella me explicaba por qué había hecho lo que había hecho. Eso es. Yo quise trabajar con ella la comprensión y el perdón porque al final yo la entiendo, o sea, como mujer yo sí quise entender
o sea, de Paula a Maruja, quería que eso se entendiera desde el primer momento de no juicio como mujer, sino de hija a madre, de cómo mi madre ha puesto en juego a toda su familia. No sé si se entendió de esa forma, pero yo intenté que fuera así para que no fuera, para que no fuera contradictorio con el personaje a nivel mujer. Sí, claro. Sí, Era más complicado de sí. entenderlo porque, claro. Y más como nos la habían presentado, que era un poco, no tenía mucho sentido que juzgara a Maruja como mujer, porque dices, joder, Exacto. siendo su hija y adelantada a su tiempo, no Sí. cuadraba mucho con el personaje, pero... Sí. pero Y de sí, hecho, ese final de escena también lo planeamos porque era como, esta escena tiene que acabar con que tú y yo estamos juntas hasta el final. O sea, yo te entiendo y me gustó mucho la composición de esa escena porque la recuerdo, sentada en una silla y escuchándola. Sí. Y me gustó mucho que se enfocara así porque era desde el no juicio. Total. Y cuando escuchas a alguien desde el no juicio, ahí cabe la comprensión y el perdón. Entonces por eso me gustó mucho, porque no era una escena de reprochar o echar en cara. Yo creo que la relación de Maruja y Paula ha ido mucho a ese nivel de hay un conflicto, pero entre nosotras hablamos, nos unimos y seguimos. Hay un conflicto, entre nosotras hablamos y así. Porque si no, creo que no hubiéramos podido resolver tantas cosas. Creo que hubiera sido muy difícil porque siempre hubiéramos estado enfrentadas. Total. Y eso lo hablé mucho con Lola y creo que conseguimos esa unión también de... Tiene que ser que entre las dos se comprendan a nivel generacional, se acaben perdonando y sigan, porque si no, no avanzamos, ¿no? Es esa cosa de... Era muy difícil porque si no, no hubiéramos resuelto ningún conflicto en ningún momento. Pero sí que es verdad que aquí entra otro conflicto y es la mochila que muchas veces las madres cargan y más en esa época. O sea, un padre es que ni se estima que tenga ni una se lo mochila ni plantea. parecida. Claro, entonces es lo que tú decías, se trabajó bien desde la familia, pero porque es otra perspectiva de la carga que lleva una madre en una casa. Exacto. Sí. Claro, al final estamos reflejando, sí, una época, pero son cosas que todavía pasan a día de hoy. Sí, totalmente. Entonces lleva eso a la ficción y que se emita y que se vea. Para nosotras lo importante es lanzar un mensaje de no te sientas culpable por esto, ¿sabes? Y tienes todo el derecho. Porque como para no, ¿sabes? Es como... Sí. Y nosotras queríamos lanzar ese mensaje de con todo lo que llevas para adelante y con todo lo que estás aguantando, encima no te vas a revelar, o sea, si es que qué menos, ¿no? Sí. De hecho, Paula le dice en un momento a Iván, demasiado aguantado madre, ¿no crees? ¿No? Es como... Sí. Ahí se ve también el cambio que hace Paula, ¿no? De, pues mira, sí, yo también en un momento pensé que mamá la había liado, pero luego es que como para no liarla, con un padre así y con un marido así. Sí. Claro. Es que encima lo que decía María de la mochila es que esto es más de guión, ¿no? Pero fíjate que cuando había una discusión entre Maruja y Emiliano, si era por ejemplo, por Paula, si lo que había hecho Paula estaba mal o era algo malo, hablaba de tu hija. O sea, Emiliano le decía a Maruja tu hija, no nuestra hija. Sin embargo, si hacía algo bien, era nuestra hija, ¿no? Mi ojito derecho. Exacto. Que eso también se reflejó muy bien, ¿eh? Eso estuvo muy bien. Esa culpa que se le echa siempre a la madre, ¿no? De cuando los hijos no salen como se esperaba, pues eso es. La culpa es tuya porque tú eres la que le has criado, tú eres... Claro, encima, ¿sabes? De que soy yo la que se ha quedado con los niños. Eso claro, es. Sí. Tengo yo la culpa. Y llega un momento, claro, que esto las madres se lo llegan a creer, que era el problema también que tenía Maruja, que ya por un momento se cree que la culpa de todo la tiene ella, hasta que dice, hasta aquí. Hasta yo ya no aguanto más toda la manipulación que me estás haciendo. Así que cuando ella se revela ahí es cuando empieza ya todo a estallar, ¿no? Que también es un poco ese mensaje de una vez las mujeres decimos basta, el mundo
estalla porque Total. Sí, sí, se pone todo el peso en nosotras. así es, así es. Y tampoco, bueno, hemos hablado, has hablado de tu hermano, pero bueno, a ver, Paula e Iván tienen una relación bastante conflictiva, ¿no? Porque Sí. hay también ese componente de que Iván siempre ha sido la oveja negra de la familia, siempre se la ha comparado con Paula, o que tenía que ser como Paula, o tenía que ser como Rodrigo. Entonces, ¿cómo viviste tú esa relación con Iván? Porque hay celos, es Sí. como el hermano díscolo, luego también parece que hay una especie de redención, ¿no? Cuando ya empieza, sobre todo a raíz de la muerte de César y ese vínculo que crea con Mercedes. Mm. No sé, ¿cómo lo viviste tú? Claro, yo al principio de todo, yo tenía muchas dudas con la relación de Iván y de Paula. Porque decía, vale, se llevan regular, pero ¿por qué no? Y claro, cuando yo entendí toda la frustración que tenía Iván y todas las inseguridades que tenía, porque al final lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa? Un mundo patriarcal en el que es un padre súper machista que quiere que su hijo cumpla todas sus expectativas y le sale al contrario, le sale una mujer que es la que va a cumplir esas expectativas y no su hijo. Entonces, claro, esta presión de lo que se espera de ti y no llegas a cumplir o no llegas a hacer, al Claro. final lo que crea es un fracaso de persona porque le estás pidiendo cosas a una persona que no le pertenece. Entonces, claro, yo quise trabajar con Pepe. Él discutimos porque obviamente está siendo muy hiriente con Paula y ella va a poner sus límites, pero ella sabe, ella es una tía inteligente, ella sabe que tú quisieras aspirar a más. De hecho, llega un momento que ella intenta ayudarle, intenta que él saque su propio proyecto, intenta, a pesar de todo, es como, yo voy a intentar ayudarte porque yo sé que esto te va a generar felicidad, porque al final es lo que está buscando, aunque después veamos que esa línea no le va a dar la felicidad, porque él lo que quiere es ser querido, él quiere sentirse Eso es. amado y de hecho cuando empieza a ser amado es cuando él surge la redención, Eso es. que al final es lo que todo el mundo queremos, que nos quieran. Entonces, claro, sí, yo le empiezo a ayudar, pero también cuando él ve que yo le quiero y le voy a ayudar, también hace como, uy, de repente, ¿no? No estoy tan Sí. solo. Y ahí yo creo que empieza un poco todo. Yo lo hablaba mucho con Pepe de, oye, pues una línea que podemos llevar, ¿no? De cuando ellos dos empiezan a unirse y luego también pasa todo lo de la familia. Cuando tienes un hermano, sabes, como tu único apoyo. Porque Sí. o sea, si nuestros padres están matándose literalmente, es como nos tenemos el uno al otro y quisimos trabajar esa línea de vamos a ir acercándonos hasta que podamos tener una relación por lo menos cordial de soporte y de llevarnos bien y de sacar. Y la verdad que solo hablamos con los directores y demás de que queríamos llegar a ese punto, ¿no? de unión. Y yo creo que lo conseguimos de cierta manera porque a mí me daba pena que se alejaran en momentos tan duros. Porque al final la familia, claro, ya trabajamos tanto la familia que es como, están pasando cosas tan graves que yo lo pensaba en mí, digo, yo tiraría de mi hermano o tiraría de, ¿sabes? De mi familia realmente. Y cuando Iván estuvo mal, yo creo que Paula ahí también hizo un clic de, mi hermano no lo puedo abandonar a pesar de todas las cosas que hace mal, pero yo sé que lo que siente es soledad y quiere que le quieran. Entonces, creo Totalmente. que tiramos por ahí que fue muy guay, la verdad. ¿Y cómo vivisteis también vosotros ya la parte final en la que, bueno, Maruja, que creo que Emiliano la seda, ¿no? Está allí en su casa casi moribunda, la pobre. Y claro, además Emiliano les pide a sus hijos que ingresen en un psiquiátrico a su madre. O sea, quieren como echarle toda la carga a sus hijos para él decir, mira, yo me libro y meted vosotros a vuestra madre en un Y hacernos psiquiátrico. culpables Exactamente, de sí, ese él se lavaba momento. las manos Claro.
Y eran los Y hijos los que si tenían vuestra que... madre va a un manicomio es por vuestra culpa, Exacto. no Sí, por sí. la mía, que es Mm, mi idea y yo soy el que quiere meterla, pero sí, sí. Pero todo eso de, pues sí, del psiquiátrico, bueno, del psiquiátrico, cuando ya estaba en mm, luto y demás, ¿cómo fue también para vosotros, Pepe y Magdalena, esas escenas, esos sí. momentos? Sí, pues fueron momentos, claro, fue difícil porque teníamos que hacer un camino de mucho acercamiento. Entonces yo recuerdo una escena que tenemos en la habitación de Pepita, en la que yo lo había llamado para hablar después de haber hablado con Emiliano, yo lo llamo y le digo, oye, tenemos que ver qué hacemos, ¿no? Y por ejemplo, yo en esa secuencia añadí esta vez te necesito. Porque yo siempre había sido, o sea, Paula siempre había sido la que ayudaba a Iván. Entonces yo quería iniciar un camino de que sepas que yo también te necesito. Y que yo también necesito que me quieras ahora y que nos apoyemos y que salgamos adelante con esto. Y entonces yo creo que el añadir eso fue empezar un camino, ¿no? De yo por ti y tú por mí. Y entonces intentamos en esas escenas unirnos muchísimo porque al final era una situación muy extrema y también Pepe, que estaba trabajando por otro lado, la manipulación de Emiliano, era como, Eso ostras, es. claro, Sí, esa sí. línea de veo la necesidad en mi hermana, pero por otro lado, estoy dudoso porque me está manipulando mi padre, entonces también se lo ponía más difícil a él y era muy interesante. Así que hicimos ese trabajo y yo creo que en esa unión conseguimos sacar a Maruja adelante. Totalmente. Dejando un poco la familia de lado y volviendo al salón, decíamos que las dependientes te faltaron escenas, pero sí que hubo una, precisamente con la encargada, digamos que con Sí. Teresa, con las que compartiste bastantes secuencias y de hecho forjasteis una amistad muy bonita, pero sí que es verdad que para nosotros, para los espectadores, fue un poco, nos costó entrar en esa amistad porque iniciamos prácticamente la tercera temporada con parte de esa amistad ya construida. Entonces, ¿cómo surgió esa amistad entre Teresa y Paula? ¿Fue gradual? O sea, vosotras cuando os contaron era de al final de pasar tiempo una al lado de la otra y demás. ¿Cómo fue un poco eso también para los espectadores? Porque nos costó entrar ahí. A nosotros también nos vino dada esa relación, ¿no? De repente fue como se quería contar esa relación, pero no hubo una gradualidad, que es lo que entiendo que echasteis de menos, porque no fue directa, porque lo normal, no hay tiempo, Sí, claro. queremos contar esto. Claro, para nosotras fue un poco también un poco chocante en el sentido de, vale, ¿y esto de dónde surge, no? Claro. Muchas veces pasa, ¿no? O pasaba, ¿no? De que de repente surgían tramas, historias, y que tú decías, pero así de repente. Y entonces, claro, no hay margen de construcción. Entonces, lo que hablamos Sara y yo fue empezar esa relación como ella, una persona más mayor que yo, más madura, que ella también tenía un personaje muy revolucionario dentro de su rango, Sí, sí. de ella ser un poco mi consejera y un poco mi guía. Y ya después de un par de escenas que sí que nos pilló un poco de sopetón, intentamos establecer esa relación desde ahí, desde yo que tengo más experiencia, voy a intentar ser un poco tu guía y ella, ¿no? Es la que me aconsejaba, la que me guiaba, la que me decía, Paula, ¿por qué no haces esto? Paula, yo pienso, Paula, ten cuidado. Entonces, claro, en un principio teníamos dudas porque era como, somos amigas rollo que quedamos de vez en cuando para un café y ya a medida que fuimos trabajando, Sara hizo ese trabajo, nos lo comunicamos y creo que ya cobró un sentido, porque claro, si no hubiera sido porque sí, porque de repente tenéis que ser amigas y Sí, ya, eso es. entonces fue como, también claro, todo esto va
Sí, sí. a contratiempo, a contrarreloj, quiero decir. Y entonces era como, a medida que íbamos haciendo, mira, pues si lo trabajamos desde aquí, lo podemos hacer así, así. Sí, Y total. esa fue, entiendo esa falta de gradualidad porque a nosotras también fue como, wow, ya, sois amigas, acción. Entonces, Sí, claro, hasta que nos dio tiempo un poco a construirlo, pasaron un par de escenas que ahí ya un poco intentamos asentar esa relación. Y luego pues también Paula ser un poco también su apoyo de su desahogo y también ella tener ese espacio de mostrar sus miedos, porque ella en todo lo que trabajaba y en todas las secuencias era como una de las más fuertes, una de las que más tiraba para adelante, una de las que no me permito estar mal, no me permito estar triste porque hay que seguir. Y creo que esa relación, Paula y Teresa, era de dos mujeres muy fuertes que entre las dos mostraban su vulnerabilidad. Y desde ahí quisimos construir la sí, relación. total. Al final es lo que dicen, muchas veces los tiempos no ayudan y sí que es verdad que luego fuimos viendo, como bien decías, cómo se iba construyendo, también cómo pedían consejos también profesionales, no solo de amistad, porque cuando voy a montar esto necesito unos dependientes, ¿vale? Yo te doy unos currículums de compañeras que han estado por aquí, fue como muy bonito y luego también las dos estabais muy pendiente de la otra, Teresa siempre que podía le acercaba un café cuando no había tiempo a llegar, era como una amistad muy bonita, al final la terminamos construyendo y nos pareció una relación muy bonita y de hecho teníais una química que es lo que tú dices, al final Teresa era un personaje más mayor, pero terminan teniendo una química bonita entre ellas, Mm, porque al final Paula confía en Teresa para muchos aspectos que igual no lo puede hablar con otra persona, porque al final Paula solo tiene a su familia de red de apoyo, no tiene a alguien ajeno a su familia porque tampoco cuenta con Mercedes, sí que en claro. momentos puntuales, pero Mercedes también era implicada en algunos aspectos, entonces Mm, tampoco podía hablar, entonces sí que se empieza a construir eso y Teresa también habla con Paula cosas que al final igual dices, no lo quiero hablar con mis compañeras del salón porque también están involucradas. Entonces sí que claro. hubo una relación muy bonita. ¿Recuerdas tú alguna escena que dijeras, jo, aquí hemos conectado, aquí ha surgido algo muy bonito y hemos dado un mensaje encima muy bonito al espectador con Teresa? Uf. La verdad que de Paula y Teresa es que hay muchas escenas muy chulas, la verdad. Porque es eso, eran escenas de normalidad, ¿no? Porque también para Paula, que viene de otro mundo, que una persona que no pertenece a su mundo le abra las puertas y le ayude tanto, no sé, no recuerdo así una en específico, pero bueno, por ejemplo, ay, sí, mira esta, cuando Paula decide contarle todo lo de Emiliano. Ahí fue muy potente, porque Sí. es verdad que hubo una transición para no contarlo todo de nuevo, pero me pareció muy potente porque fue como, te lo voy a contar, porque cuando yo decido contártelo, decido ser ayudada. Y me recordó un poco a lo que hay ahora de las mujeres hablamos entre nosotras. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Me recordó mucho a eso y me gustó mucho porque es como, hagáis lo que hagáis, nosotras hablamos y nos vamos a ayudar y nos vamos a apoyar. Así que no estamos solas en ese sentido. Y me gustó muchísimo eso, porque sentí un apoyo real, un sostén real y me gustó mucho. Y nos vamos a poner en el hipotético caso de esa temporada que nunca llegó a existir, pero que en nuestras cabezas siempre está. Olvidando la parte del prólogo, si hubiese seguido la serie, sabíamos que Teresa se iba a casar. Sí. ¿Cómo te crees tú que hubiera sido esa relación entre Teresa y Paula? ¿Crees que hubiese cambiado algo? Yo personalmente creo que no, pero ¿crees que tú como Magdalena, visto cómo iba todo, crees que hubiese cambiado algo una vez que Teresa se hubiese casado? Porque sabíamos que en esa época también las mujeres Claro. casadas se autoexigían unas cosas que igual estando solteras no lo hacían.
Ay, es muy buena pregunta esta, ¿eh? No lo sé. Yo creo, en cuanto a calidad de amistad y tal, creo que no. Pero sí que creo que se hubieran alejado un poco y que se hubieran visto menos, porque creo que en la época cuando te casabas pasabas a otro rango, ¿sabes? Pasabas a... Ujú. Bueno, en esta serie no se muestra tanto esa parte, pero pasabas más a cuidar tu casa, a... si, por ejemplo, tenías que cuidar a los niños, te quedabas tú en la casa. Entonces, claro, creo que en ese aspecto hubiera cambiado porque a nivel esposa ella hubiera sido otra manera, creo. Pero a nivel amistad creo que hubiera seguido siendo de, bueno, pues voy yo a tu casa a verte, a merendar contigo y a contarte mis cosas allí, no importa. La tita Paula La para tita La ti. tita Paula. Paula va a ayudarte a muerte, ¿sabes? No te voy a dejar sola, pero vamos, ni muerta. Creo que hubiera sido así, sí, sí. Y luego también varios actores y actrices que han pasado por aquí nos han dicho que al final sí que es verdad que el personaje lo ibais construyendo conforme pasaban los meses, o sea, al final lo hacíais vuestro, le aportabais cosas vuestras. Em, yo creo que tuviste margen, ¿no? Para aportar ideas, para hacer de Paula algo tuyo, algo personal. ¿Cómo fue? Sí. Es que claro, entras en una dinámica que es como tener una doble vida, o sea, es muy extraño porque de repente tienes dos personalidades. Es verdad que al principio estás construyendo poco a poco, pero es eso, llega un momento que ya es como tu doble personalidad, porque como estás todos los días y todo el día pensando qué puedo aportar, qué puedo añadir o qué puedo, ¿sabes? Como a pesar de que todo vaya a un ritmo bastante frenético, tú siempre quieres aportar cosas y siempre quieres innovar y siempre quieres... Entonces, claro, yo creo que le he aportado mucho mío, pero es eso, por otro lado era como, no sé, una sensación de tener una doble persona en mí, no sé, era muy extraño. Claro, os mimetizabais, erais como Sí. una a veces, ¿no? Sí, porque Y hay de gente que nos hecho, decía, le hablaba de usted a mi madre, o le hablaba de... O sea, que os pasa, llevabais el personaje fuera a pasa, casa. y de repente sueltas una palabra en tu día a día que tú dices, ay, Dios mío, ¿cómo estoy ya de una palabra de repente del texto, ¿sabes? Y entonces era como, ay, madre mía, de repente, ¿no? Pero es muy bello cuando surge que ya tienes tanto al personaje que hay como una simbiosis de las dos personas. Cuando llega a ese punto, sientes paz, sientes de que algo está funcionando. Porque claro, al principio es como, "Ay, hago esto, ay no, yo creo que eso no era por ahí, hago esto así, esto sí". ¿Sabes? Como Sí. vas ahí probando, pero cuando ya llegas a una comunicación entre tú y el personaje, es bastante disfrutón y es muy guay porque de repente dices contra. Es como que una parte de mí la estoy dejando ahí constantemente. Entonces es una sensación brutal, Hmm. la verdad. Sí, porque seguramente para ti igual al principio estabas más encasillada o más intentando hacerlo todo como al pie de la letra y luego Total, ya va fluyendo todo conforme total, sí, pasan los meses. me sentía así, yo me sentía un poco así, un poco encorsetada hasta que Claro, ya te liberas. Cuando ya te liberas es como, ya, ahora sí. claro, ahora lo disfruto. Sí, Y, totalmente. y hemos estado hablando de Lola Marcelli, de Miguel Hermoso, que ha sido, yo creo que los dos actores con los que más secuencias has compartido, Brutal. actores con una trayectoria brutal. ¿Qué te han aportado a ti? ¿Cómo han enriquecido a Magdalena en este viaje? Si yo he conseguido hacer una diaria, en este caso, ha sido mucho en parte a Lola Marcelli y a Miguel Hermoso. Porque son dos tipos currantes a más no poder, gente muy inteligente, tanto ellos como emocionalmente.
Y a lo mejor yo llegaba muy nerviosa con algunas secuencias de creo que no sé o creo no, no sé cómo se hace esto, me siento un poco perdida ahora por esta línea. Y ellos me han aportado toda su sabiduría, toda su profesión, porque se nota el oficio, se nota que llevan toda la vida. Y yo intentaba llegar y ser una esponja. Yo decía, por Dios, enseñarme cómo se hace esto, venga, cómo se Claro. trabaja esto, cómo se hace. Y ellos que son súper generosos, vamos, que me han ayudado increíble. Yo estaba siempre intentando captar lo que ellos hacían, observarles. Eso me gusta a mí mucho hacerlo. De hecho, yo cuando tenía secuencias con ellos era como, ya me sé el texto, pero yo os voy a observar a vosotros, voy a ver cómo trabajáis, cómo lo hacéis y voy a intentar imitar una mínima parte, aunque sea, porque no sé, tenían como una amplitud ellos interpretando que eso requiere muchos años para conseguirlo, obviamente. Pero es como tener la oportunidad de trabajar con 2 personas así, para mí ha sido brutal. Brutal, porque te lo pueden enseñar todo, la verdad. Yo los agradezco un montón, les quiero un montón. No sé, ahora los echo de menos, la verdad, mucho. Normal. Tantas horas compartiendo el mismo Muchísimo. espacio. Normal. Sí. Y se suele decir también que las diarias son un máster, que en las diarias aprendes, como tú bien decías, tanto con tus compañeros y también con el equipo, porque también vas probando mucho tipo de directores, como nos contaba el otro día también Berta. ¿Cómo ha sido para ti trabajar en una diaria? ¿Qué te llevas como Magdalena y qué te llevas para tus próximos proyectos? Porque nos dicen ya también que una vez que has hecho una diaria, lo otro ya va, Sí, rodado. Totalmente. Me llevo eso, es que es brutal ver cómo tantas personas en tan poco espacio de tiempo pueden sacar un trabajo tan maravilloso adelante. O sea, eso es lo que yo me llevo de cómo si un grupo de personas se pone de acuerdo y reman en una sola dirección, todos a la vez, de verdad se pueden hacer cosas impresionantes. Y porque, o sea, hemos vivido cosas tan bonitas. Bueno, vosotras que habéis pasado por allí, seguro que habéis presenciado muchas de ellas, pero es como, ¡buah! Es mágico para mí, ¿no? Es como vas con todos tus miedos, todos tus nervios y tal, pero intentando poner todo de ti. Y cuando llegas y ves a un equipo tan grande que van ahí contigo y que tranquila, que no vas a estar sola, haces como wow. Eso es lo que yo me llevo, esa sensación de amor, de aquí estamos todos a una, pase lo que pase, no estamos solos ninguno, nos vamos a apoyar y aquí estamos haciendo lo mejor que podemos todos. Entonces, no sé, me llevo mucho amor, mucho, mucho. Yo que estaba asustada con la diaria, me llevo mucho amor, mucho. Me siento muy, muy bien después de haber hecho este trabajo y también siento esa sensación de, después de esto, ya lo que queráis, venga, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Después de esto ya, cuando te dan un poquito más de tiempo, es como, venga, ¿ahora qué? Claro. Y también has descubierto lo que es el fandom de las diarias, porque también es otro mundo muy diferente a cualquier fandom, o por lo menos así lo sentimos nosotras, porque somos muy repetitivas con esto, pero yo creo que nos gusta decirlo. Lo que se vive con una diaria no se vive con ningún otro proyecto. A nosotros nos acompañan en casa cada día y al final creo que es muy agradecido también el público de una diaria, también muy crítico, pero muy agradecido. Sí, sí, es maravilloso, ¿eh? Porque claro, es muy crítico, entonces tú puedes aprender a medida que estás en el proyecto, porque claro, lo que tienen otros proyectos es que tú lo grabas, pasa un tiempo considerable, se emite y ahí hay una opinión. Pero esto al ser diario, la crítica te llega mientras estás trabajando. Entonces te lo puedes tomar como voy a cogerla y voy a trabajar con ello, voy a trabajar en mí y a intentar mejorar. O también te puedes venir un poquito abajo. Entonces está esa delgada línea. Pero luego
hay muchísimo cariño. O sea, a mí me ha pasado de estar por la calle y que la gente se te acerque con un cariño, ¿sabes? Porque al final somos una compañía diaria para esas personas. Y eso es lo bonito, porque es como que es como hacer que personas no se sientan tan solas y que le acompañes en su día a día. Y claro, al final tenemos un público de una edad que suele ser una edad mayor, la verdad. A mí se me han acercado, también joven, pero las personas que se te acercan son las mayores. Entonces es tan bonito porque yo, o sea, literalmente se me ha acercado gente que era como si fuera su nieta y yo. Entonces me encantaba eso. Y luego la gente joven también tiene su admiración y tal, pero es verdad que es una sensación diferente, ¿no? Porque es un fandom desde, ay, qué guay, admiro tu trabajo, enhorabuena por lo que estás haciendo, pero la gente mayor es como, siente que te conoce, siente que eres parte de su familia. Entonces, muy guay, la verdad. Y hablabas de que ahora te ves que puedes con todo, pero ¿qué va a ser ese todo? ¿Dónde vamos a ver a Magdalena a partir de ahora? ¿Qué nos Bueno, puedes contar aquí? bueno, hay un proyecto que se me he trabado de repente. La emoción. Nada, La un emoción de la proyecto Samuel. que me he puesto nerviosa con esto. Pues sí, me pone nerviosa porque es un proyecto que espero con ganas, que se estrenará este año. Es una miniserie, que es un thriller, o sea, nada que ver con la moderna. Y estoy nerviosa porque en el proyecto hago de árabe y tengo otro acento. Entonces, estoy con nervios de cómo habrá salido eso. Yeah. Pero con muchas ganas, la verdad, de que salga. Porque vais a ver, o sea, va a ser un proyecto totalmente diferente a lo que habéis visto hasta ahora. Y no sé, me hace mucha ilusión que se estrene. Se llama Dos tumbas y saldrá en Netflix, pues próximamente, no sé cuándo, pero sé que este año, seguro. Estaremos atentas entonces. Y ya para terminar, vamos a hacer preguntas rápidas, que luego no Vale. son tan rápidas, pero bueno, así un poco más distendidas. Venga, a ver. Empezamos. Si Paula tuviera que tener una frase, un lema bordado en su famosa chaqueta de cuero, ¿cuál sería? Yo creo que Girl Power a tope. Girl Power diría, o algo así. Genial. ¿Y qué nombre crees que le pondría a su moto? ¡Qué buena pregunta! La famosa moto. ¡Wow! Ay, qué buena pregunta, ¿eh? ¿Vosotras habéis pensado algún nombre? Yo no lo he pensado nunca. Uf, No he pensado eso nunca. ¿Cómo podría llamarla? No tengo ni idea. Libertad, ¿no? Libertad o... Libertad, sí, algo así como medio hippie, medio revolución. Eso Nada es. cursi. Sí, Eso es. como libertad o... Sí, me gusta Sí, eso, revolución libertad. mismamente. Mi moto libertad, sí, sí. Vale, pues con eso nos Me ha quedamos. encantado, gracias por la propuesta. Genial. Y si hubieses podido colarte en otra trama de la serie, ¿en Ajá. cuál te hubiese gustado entrar? Colarte ahí, alguna trama que te gustase. Ay, pues me hubiese gustado mucho la de Trini con León y Miguel. Me hubiese encantado y ayudado un día a Trini con León o La algo tita así, Paula. ¿sabes? La tita Paula, sí. La La tita tita Paula, Paula. sí, es que me sale la vena de ir a ayudarla, de, ay, pues vamos a darle un paseíto a León, nos tomamos un cafelito, no sé qué. Sí, sí, eso me hubiera encantado. Una visita a la corrala también. Visitar la corrala, estar con Pietro, con Antonia, que con ellos apenas he tenido y Es ah, verdad. me hubiese encantado, la verdad. Y imagínate que Paula y tú quedaseis para tomar un café hoy en día. ¿De qué crees que hablaríais? ¡Wow! Yo le preguntaría sobre su vida en Argentina, creo. Le diría, tía, ¿cómo fue vivir allí? ¿Cómo fue ser una de las primeras ingenieras, ¿no?
de la historia. Mm. Ser una de las primeras moteras, cómo fue conocer a Teresa Wallace, no sé. Creo que yo sería la que le preguntaría. Quisiera que me contara todo. Me encantaría, sí, sí. Genial. Y también, bueno, Paula tenía una tienda de moda. Tú como actriz has llevado unos cuantos outfits, que se dice vestuarios. ¿Qué accesorio o prenda te hubieras llevado a casa? ¿Te hubieras robado y decir, me llevo esto? Me hubiera llevado las botas de motera. Sí. O la Porque chaqueta también, era una fantasía cada vez que me las tenía que poner. Porque era media hora solo para las botas. Entonces, y aparte que cuando... es que aquí hay mucha inteligencia. Cuando me las ponían, siempre eran escenas muy, muy de enfrentamiento, muy de... De hecho, había discusiones con Emiliano que de repente yo llegaba vestida de motera y yo me preguntaba, ¿por qué me habrán puesto hoy de motera? Y yo, claro, llegó un momento que lo pregunté. Digo, ¿por qué? Dice, porque así también te da como se ve a una persona más segura, más entera. Digo, es verdad. Sí, como más Digo, autoridad, no lo había ¿no? pensado, con más autoridad, no lo había pensado por ahí, claro, no lo... Sí. Y digo, es verdad, digo, y además yo también me siento con más autoridad cuando voy de motera. Totalmente. Y entonces creo que por eso me hubiera llevado las botas, me hubiese encantado. Para cuando un día así me siento un poco más insegura, me coloco las botas y venga. Sí, sí. Y te empoderas a tope. Y me empodero, bueno, vamos, en un segundo. Y después de hablar sobre el personaje de Paula y demás, ¿qué aprendiste de ella que te llevas contigo? Una lección que te hayas llevado. Pues aprendo la capacidad de resiliencia y de la capacidad de perdonar. Claro, de cómo el perdón y la comprensión hace que las cosas puedan avanzar. Eso es lo que me llevo de ella. Qué bonito. Qué chulo. Sí, bueno, es que yo soy una persona un poco más cabezota y entonces yo eso cuando la veía pedir perdón muchas veces era como, tía, o sea, tengo que aprender esto de ti. ¿Y alguna vez pensaste, ojalá Paula hiciera esto y al final nunca pasó? Sí. O le dije que esto también yo creo que se lo preguntamos a Elena en su día cuando la entrevistamos, de coger por los hombros a Paula y decirle, amiga, por aquí no. Amiga, date cuenta. Date cuenta. Literal, amiga, date cuenta. Sí, sí, sí. Pero claro, para eso le hacían falta 30 años de... Claro, sí. que pasaran 30 años más. Entonces, yo creo que no sé, si le dijera algo sería como priorízate, ¿sabes? Tu familia al final se va a agarrar de los pelos, pero tienes que cuidarte. Porque hubo un punto que yo sentí que eso podía acabar con ella de alguna forma y me da mucha pena, me da mucho miedo que eso llegara a pasar. Y le hubiera dicho, cuídate mucho. Y hablando también de momentos en el set, porque habréis tenido un montón de ellos después de compartir tantos momentos, pero ¿recuerdas tú algún día de rodaje que fuera caótico, pero a la vez también de estos de no olvidar? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Mira, grabar el primer exterior que hicimos, que fue cuando Rodrigo y Paula, o sea, la presentación de Paula y Rodrigo, ese día fue brutal. Porque se estropeó la moto al segundo arranque. Vaya. Hacía como 40 grados a la sombra. Empezó a estropearse todo. Era como todo lo que necesitábamos para rodar se estropeaba. El coche se estropeó, la moto se estropeó, el calor, no había tiempo. Bueno, fue un día que al final había un plano en el que se quería ver la moto desde lejos con el dron. Y fue un momento de susto porque la especialista se tiró sin frenos y sin motor.
eso no lo sabe nadie, pero se tiró, que dijimos, Dios mío, que pueda frenar bien, gracias a Dios son motos, o sea, era una moto tan pesada, claro, ellos entienden de esto, si no, creo que no lo hubiera hecho, pero que iba frenando prácticamente ella solita. Lo que pasa que, claro, se tuvo que tirar primero por una cuesta, que todos estábamos como, única toma, si esto no sale, nos vamos todos a casa y ya veremos qué hacemos. Pero era como, que sea lo que Dios quiera. Y ese día fue de salir todos de allí diciendo, ¿sabes? Como, Sí. no sé cómo lo hemos salvado, pero fue un día, wow, brutal. Y encima era nuestro primer exterior en la serie y fue Joder, como, grande. que esto no sea lo normal, por favor. Que esto... a Liliana le iba a dar algo, en plan de no me lo puedo creer, yo necesito rodar esto. Y salió. Lo bueno es que salió. Sí, es lo de las diarias, que al final no sabes cómo, pero salen las cosas adelante. Total. Salió, no sabemos ni cómo. Y hablando de compañeros y compañeras, ¿con cuál te reías en los momentos más inoportunos? ¿Había alguien con el que te reías más cuando no se debía? Bueno, con Miguel Hermoso nos hemos reído. Claro, es que tiene un personaje tan malo que tiene que decir tal barbaridades que en algunas de ellas nos entraba la risa. Es que... De hecho, una vez nos llevamos una bronca real porque fue como, chicos, ya, o sea, no os podéis reír más. O sea, la última risa ya, por favor, nos concentramos y rodamos porque... Pero es que había cosas que decía que él mismo tenía que tomar aire y decir, venga, lo voy a decir, porque es que era como... Nos entraba la risa de lo fuerte que era o de la barbaridad que de repente soltaba, ¿no? Y era como... Venga, vamos a respirar un momento, lo va a decir, aguantamos la risa y lo digo. Pero con él nos pasaba mucho eso, pero vamos, nos hemos reído muchísimo todo el rodaje. Con Lola, con Teresa también me reío mucho. Ay, Teresa con Sara, mira ya, yo ya cambio los nombres. De eso nos pasaba mucho, que de repente yo a Pepe le decía Iván me decía a mi Paula, ¿ves? Iván, Paula, Pepe, o sea, era ya un lío de que nos cambiábamos los nombres todo el rato. Sí, es que además de Miguel Hermoso se decía mucho, o sea, que nosotras lo hablábamos, que nos daba rabia que Emiliano incluso en ciertas ocasiones nos cayera bien, pero por los toques de ironía, de sarcasmo que tenía, que dices, es que yo no me debería de reír con esta persona. Total, Y me estoy riendo. inteligentemente él le metía esos toques. Sí, sí. Y porque si no era muy difícil, si no era imposible hacer ese personaje. Y la verdad que Miguel, que es un pedazo de actor, ha hecho ese trabajo y ha sido como, es que le queremos, encima le queremos, ¿sabes? Con lo malo que es le queremos, ¿cómo puede ser? Sí, de estos villanos que al final se le coge cariño, o sea... Total. ¿Y hubo alguna escena que te removió más de lo que esperabas? ¿Alguna que después de rodar, dijeras, te lo llevaras a casa de estar dándole vueltas? Sí, hubo una que fue, bueno, claro, en este caso se recortó mucho esa escena porque ya pasamos a la emisión de capítulos de media hora. Sí. Y ahí hubo que recortar, pero fue la escena en la que mi madre llegaba a la pensión después de que mi padre hubiera intentado matarla. Esa escena a mí me removía mucho, bueno, me removió mucho, porque claro, estábamos contando una historia de maltrato. Entonces, quieras que no, meterte ahí no es cómodo. Es como, vamos a intentar que pase lo más rápido posible. Pero sí que fue una escena que después fue como, voy a hacerme mis respiraciones, me voy a echar agüita en la cara, ¿sabes? Me voy a dar un paseo. Sí, claro, porque al final transitamos cosas duras. O sea, en un principio, claro, te diviertes, te ríes porque al final estás en un juego, pero es un juego que al final nuestro cuerpo no entiende muchas veces lo que es real de lo que no. Claro. Y meternos en una situación tan oscura, al final eso hay que limpiarlo muy bien para poder estarlo bien luego. Claro. Pero bien.
fue una situación un poco así la que más recuerdo que luego tuviera que respirar un poquito más. Y vamos, hablando del final de Paula, que sí que es verdad que como fue todo muy abrupto, tampoco pudimos disfrutarlo del todo su final, pero tú, como Magdalena, si pudieras hacer un final alternativo, loco, totalmente loco para Paula, ¿qué pasaría? ¿Con quién y dónde? Me encanta. Pues no sé, así un final loco, ¿no? Que de repente, no sé, que Mercedes, las chicas y yo nos cojamos unas vacaciones y digamos, mira, que le den por saco a todo esto, nos vamos unos días de vacaciones nosotras y ya veremos qué pasa con la moderna y todo, pero de momento nos vamos a por ahí a disfrutar, que nos lo merecemos, ¿sabes? No sé, algo así. A la playa o un rollo al mamá campo. mía, ¿no? En plan, así todo a lo loco. Rollo mamá mía y que luego surja el musical, ¿sabes? Eso es. Pero irnos como por ahí, ¿no? Que nos lo merecemos después de todo lo que hemos sufrido, porque otra cosa no, pero las mujeres de esta serie han sufrido un montón. Totalmente. Sí, sí. Pues nada, qué mejor final para esta charla, para esta entrevista. Magdalena Tejado, ha sido un placer, la verdad, Pues tenerte chicas, y hablar muchas gracias. contigo. Igualmente, de verdad, muchas Porque gracias a el tiempito vosotras. que tuvimos fue poquito, fueron poquitos minutos, entonces poder charlar. Había ganas de hablar sí. más. Qué guay Eso que hagáis esto, la verdad. Así que Gracias. nada, ha sido un placer aprender más sobre el personaje de Paula y también sobre ti, claro, que como Magdalena. Así que- Y esta Pues un conexión placer. norte y sur siempre es bien. Qué guay, chica, muchas gracias, me ha encantado. Me ha encantado, muchas gracias. Gracias. Pues nada, un placer y nos vemos en la próxima. A saber cuándo. Nos vemos en la próxima, seguro, 100%. Eso es. Muchas gracias, Magdalena. Un abrazo Chao. fuerte. Chao. Chao.